Pagamos impuestos, pagamos una casa, un auto, servicios generales y ahí todos somos iguales. Basta con decir nuestro nombre o si eres hombre o mujer. No hay excepción de género, pero cuando se trata de pertenecer a una sociedad, es necesario una etiqueta que te define tristemente si puedes o no pertenecer a ese círculo social o familiar. Hoy en día la diversidad de género se ha convertido en un abanico en donde las personas definen cómo expresar y vivir su sexualidad, también cómo asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidad sexual. Un tema que cada día entendemos más, pero que es difícil de mantenernos con una mentalidad abierta si eso llega a suceder en casa o en la familia. Afortunadamente, con la información y los movimientos de la población LGBTI+, las ideologías van cambiando. Sin embargo, falta mucho por respetar sus derechos y respetarlos como personas. Si no sabíamos, por citar un ejemplo, mujeres que han decidido realizar una transición a ser hombres son violadas, incluso obligadas a tener hijos tras hijos para que comprendan que son mujeres y que para eso nacieron. Esto sucede en las comunidades en donde carecen de información sobre la diversidad de género. Hoy en el estudio nos acompaña una activista trans de Yucatán. Ser un asesor inmobiliario no es solo mostrar y vender una casa. En Espacio 42 Soluciones Inmobiliarias te acompañamos paso a paso y te asesoramos a encontrar esa propiedad que será el hogar para tu familia. Y nosotros vamos a continuar hablando de este tema en el marco del Día Internacional o Mundial de la Diversidad de Género, y nos dimos a la tarea de buscar a una persona que, bueno, yo en redes sociales empecé a ver y a mí me cayó de entrada súper bien. La buena vibra se siente, eso sí es real entre las personas. Tengo aquí en el estudio a Muñeca Aguilar. Ella es directora del Comando Trans Interseccional Yucatán y también vicepresidenta de Igualdad Sustantiva, ACE. ¿Cómo estás, Muñeca? Muy bien, gracias. Muy impresionada, pero por el calor. Por el calor que hace aquí en Yucatán. Y bueno, ya en vísperas de llevar a cabo esta celebración, junio ha sido también un mes muy intenso para ustedes con el tema de las marchas. Creo que este año en especial ha habido muchas más personas dentro de la comunidad, ¿cierto? Bueno, o sea, no sí, se habían animado. Sí hay, siempre hay, ¿no? Cada vez somos más. Cada llueve y nos propagamos. Yo creo que tiene que ver, desde el año pasado viene como un poquito de el aumento de, no es que seamos más o nos volvamos más. Mucha gente se anima un poco más a salir del closet, se le llama, porque durante la pandemia, al estar en este confinamiento, pues mucha gente, la identidad o la expresión de género o la preferencia sexual, etcétera, pues se veía muy opacado, o sea, no eran felices, pues porque estás en un confinamiento, no sé si me voy a entender. Claro, porque por lo menos cuando estás en la escuela, cuando estás en el trabajo, puedes ser una persona más libre. Y eso te permite estar como que en tu propio, andando a lo mejor con tu propio closet, no sé si me doy a entender, sí, claro, como puesto. Ajá. Como que no tienes que decir soy una persona gay, soy una persona trans o algo así, pero pues estás fuera de casa. Y ya cuando estás en casa eres totalmente como que al régimen de casa. Y en el confinamiento, esto imagínate estar ahí, si tienes un papá machista, una mamá que también son machistas, o sea, o hermanos, hermanas conservadores, lo que ayudó que desde el año pasado vaya como que poco a poco avanzando el semáforo, vamos a llamarle verde, y que ahorita ya estemos de plano sin alerta de emergencia. De emergencia sanitaria. Ajá. Pues ya es como que, ya no, o sea, he entendido que los derechos hay que luchar por ellos, hay que salir a marchar, hay que salir. Por eso es que se ve un poquito más el ambiente. O sea, la libertad. Yo siento que, bueno, también mi teoría y mi percepción, digo, tengo muchísimos amigos que pertenecen a la comunidad y este tema de la pandemia considero que sí o sí obligó a abrirse de capa con la familia y decir realmente la preferencia de la persona, ¿no? O sea, porque imagínate nada más 2 años, casi 3 años
el tratar de tener esta doble personalidad, por llamarle de alguna manera, ¿no es Sí, complicado? es lo que te decía, o sea que no, pues es complicado porque además sabemos que Yucatán es el número 1 en la tasa de suicidios. Exactamente. Y esto tiene que ver también con quiénes son las personas que se suicidan. Y dentro del interior del estado, de un estado conservador, pero si tú vas a cualquier otro estado te van a decir, mi estado es conservador. Todos son Pero en estadísticas los más conservadores están Yucatán, Querétaro, Aguascalientes. Y bueno, en un estado machista, más allá de lo conservador, ¿cómo no va a haber un suicidio que no baja? Y las personas LGBT son las que se están suicidando Claro. por no poder salir del closet. Y qué bueno que ahora hayan más oportunidades y que todos los espacios se estén abriendo. O sea, falta mucho, sí, No, sí. pero pues por lo menos vamos avanzando. Claro. Y no es como que fuera una lucha de que decimos, vamos avanzando, ¿no? Como partidista. Pero reconocer ya los derechos son pasos que ayudan a la población en general LGBT. Y sin ser juzgados y juzgadas sobre todo. Oye, muñeca, yo leía estadísticas, hablando del INEGI, que sabemos que es una base de datos diferentes, pero de repente tenemos otros datos, pero hablando de la comunidad LGBT+, son alrededor de 5 millones de mexicanos, mexicanas, que se han declarado que son parte de esa comunidad, pero enfocándonos aquí en el estado de Yucatán, son alrededor o más de 151,000 personas. Es un número importante de personas que son parte de la comunidad. Pero dentro de esta comunidad hay personas transgénero o transexuales. ¿Es lo Sí, mismo? el paraguas es trans, o sea, incluye transgénero, travesti, transexuales y personas no binarias. Perfecto. Que la no binariedad también incluye género fluido y ahí van otras cosas que tienen que ver más con temas más concretos y precisos. Ok. Pero si nos quedamos en lo que es una expresión de género, el paraguas trans representa las personas transgénero, que somos, ejemplo, yo muñeca soy una persona transgénero. Ok. La transición que hago de mi nacimiento y la formación de familia a lo que me ven ahora es una expresión de género. No cambia nuestra identidad, lo que cambia es nuestra expresión de género. O sea, a cambio de ponerme la ropa masculina a la ropa femenina, ¿no? Que está dividida en géneros y que decimos la ropa no tiene géneros. ¿no? De ahí, esas luchas de repente como que tienen que ver también con el feminismo. De hecho, antes un hombre, bueno, acá nuestro señor productor viene de rosa, pero antes no era tan bien visto que un hombre se vistiera de rosa o que una mujer se pusiera ropa azul. O déjate que una mujer se pusiera rojo, era como, ¿por qué te pones rojo? Era como, como mostrar autoridad, ¿no? O sea, en los centros de trabajo, si vas de rojo, es, a ver, estoy mostrando autoridad. O pantalones. Ajá, que no podías tener, bueno, las mujeres no podían tener colores fuertes. Exacto. O sea, como Sumisión. el azul, claro, siempre Claro. los pasteles, los lindos, los delicados, los suaves. Bueno, entonces lo que cambia es la expresión de género. No hay en mi cuerpo una modificación que sea quirúrgica o que sea, por ejemplo, la inyección de biopolímeros, cuerpos extraños como aceites, siliconas, etcétera. No hay un tratamiento de reemplazo hormonal, pero sí tengo esta expresión de género y mis documentos también cambian de la identidad de género. Ajá, esto hablando justamente de los documentos, de la ley de identidad. Identidad de género. De género. O sea, tú en tu acta de nacimiento eres... Dafne Isabel. Ok. Y en tu INE también. Mujer, sí. Mujer. Mujer, o sea, sí. Porque es M Y H. y H. Y ya ahorita M. En el acta aquí está como H hombre, no, M masculino, F femenino. F femenino. Y en la INE es H hombre Ajá. y M mujer. Esas variantes raras. Oye, lo que quiero entender entonces es que una persona transgénero no tiene que ser obligatoriamente operado u operada, porque No. esa es como la idea que tenemos, ¿no? Transgénero, y ahorita vamos al otro término de transvesti y transgénero, pero una persona transgénero no es una obligación ahorrar para operarte. Pues no, pero es un trabajo muy fuerte que tienes que hacer psicológicamente. Las personas transexuales se someten a cambios, ya sea quirúrgicos o médicos, que incluyen el tratamiento de reemplazo hormonal, perdón, Okay.
que es, por ejemplo, puedes ponerte busto o a lo mejor quieres o la nariz, porque te ves más femenina con la nariz de moño, le llamo yo, o sea, la puntita del moño, ya sabes, sí. O que quieres feminizar tu rostro, tratamiento de reemplazo hormonal para que ya no tengas vello, para que te salga busto natural, para que agarres un cuerpo femenino. ¿Por qué no se le llama de hombre o mujer? Porque hombre o mujer o sea, el género no es lo mismo que la orientación y todo esto, o que cuando dicen lo biológicamente, no, lo biológicamente es macho y hembra. Exacto. O sea, hombre y mujer es el género, sí, exacto. Así nacemos, ok. Entonces, esa es la diferencia. Y el travesti o la travesti son personas que no necesariamente tienen que tener una preferencia sexual o una identidad de género distinta a la hetero para travestirse. Ejemplo, Tila María Sesto es un hombre heterosexual que se traviste, se viste, se disfraza femeninamente de mujer también, porque recordamos que mujer es un género construido. Ajá. Entonces, para leer el show nada más, ¿no? Ese es un travesti. Y así hay muchos comediantes. Claro que no, y también hay mujeres que se travisten para hacerla de una comedia a lo mejor como de hombre. Sí. Bigotito y todo que te puedes pintar para hacerla como de un hombre norteño, en su mayoría son este tipo de travestismos. ¿Por qué solemos confundir estos dos términos? Porque antes de que existiera todo esto de la sexualidad y la sexología, pues solamente eran, por ejemplo, yo ando con amigas adultas mayores trans que se siguen autonombrando homosexuales o gays, porque esto es lo que existía. O sea, puede ser transexual o transgénero, Ajá, ¿correcto? Trans quieres terminarlo para que no te confundas más. Pero mi preferencia puede ser... sí, claro, otra, o sea... homosexual. Tu orientación, bisexual. No... Perdóname. No, está bien. A lo que voy es que, no sé en qué parte te confundí, a lo que voy es que ellas se identifican así más bien porque es lo que tienen de información, no es porque ellas se sientan así. Okay. Es lo que les dijeron que eran. Es la desinformación. Claro, no es porque se sientan gay. Sin embargo, pueden haber mujeres trans lesbianas. Okay. Porque mi preferencia sexual o mi identidad de género no es lo mismo que mi orientación sexual. Perfecto. Qué bueno que nos aclaras, porque si de repente la desinformación, o bueno, lo que sea, se convierte ya en términos ya muy vulgares, y eso hace también esto, ¿no? La infancia también. O sea, hoy en día los pequeños, los niños, los menores de edad, comienzan justamente con este tema. Entonces, ¿cómo sobrellevas todo esto en casa con los papás que no son tan jóvenes, tan millennials como los de ahora? ¿Cómo sobrellevar este tema de la infancia también, la infancia trans? Yo le llamo niñez trans, y cada vez que hay este tema, yo siempre hago el hincapié en decir niñeces trans o niñeces, cuando hablamos de la niñez, porque infante o infancia hace referencia a la etimología, a que un infante no puede tener una opinión, ni tener decisiones, ni hablar. Si tú lo buscas en Google, lo que significa infante, es que tú no puedes hablar hasta cierta edad. O sea, que no tienes derecho a opinar. O sea, que tu palabra todavía no vale. No. Entonces, los niños tienen derecho a opinar también sobre su cuerpo o sobre lo que sienten, o expresar lo que sienten. Entonces, en ese caso, y creo que más adelante hay algo ahí que quería saber, es que la sexualidad es fluctuante. O sea, tú a lo mejor ahorita puedes ser Judith, mujer, mujer cisgénero, heterosexuala, demisexuala, pero a lo mejor en unos 20 o 30 años tu perspectiva cambia y a lo mejor algo cambió ahí con tu orientación y a lo mejor vas a ser lesbiana. Eso no sabemos porque hay personas que pasa. Claro. Exacto, porque mientras más se derrumban y más se caen los tabús, más como que te abres a entender algunas cosas y sin querer esto se vuelve algo que tú sientes y deja de ser un gusto por aquí nada más visual o nada más de tacto, etcétera, y se vuelve algo, se le llama pansexualidad, como algo que tú sientes por alguien. Ya, o sea, como el amor a la amiga, claro, el amor al amigo, ¿no? Que no precisamente tiene que ser algo sexual, sino
ese amor de que te amo, ¿no? Y ya después viene la sexualidad, igual y no se da. Exacto. Oye, Muñe, y bueno, después de pasar todo este proceso de transición, o sea, el primer paso, ¿cuál es? O sea, ¿a qué edad o en qué momento dices o decides? Quiero pensar que eso también varía el tipo de persona o la circunstancia. ¿En qué momento decides, en tu caso, ser trans? En mi caso, ya sabía lo que era. A las personas trans como que generalmente nos descubren las demás personas, ¿no? Desde la niñez, porque, por ejemplo, te empiezan a gustar otra cosa que no es lo que tus papás te dan, otra cosa que no es lo que tus primos juegan, o sea, más lo que tus primas juegan, ¿no? Sí. Cosas así. Pero tú lo estás haciendo de manera normal porque la sociedad es la que te indica desde que ni siquiera has nacido y ya hacen baby shower. Entonces la sociedad es la que indica cuál es el rol que debes llevar según el género asignado al nacer. O sea, lo que ves, que está ahí, el pene, la vulva. Entonces, ahí te vas dando cuenta cuando te empiezan a corregir que eso no lo debes de hacer. Tú no juegues con carritos. Exacto. Y como, ¿por qué? Tú no juegues con muñecas. Con muñecas. Y ya con el tiempo, pues tú estás creciendo en un rol binario de femenino, masculino. Y tú dices, pero me gusta lo femenino, no me gusta lo masculino. Pero no me siento cómoda con vestido. Claro, cosas lo que tú quieras. Entonces, eso ahí es poco a poco y cada persona tiene también a su propio ritmo como cuenta mucho el núcleo familiar en el que creces. Puede ser que te escapes de casa. Generalmente las mujeres trans huyen de casa para poder cambiar esa expresión de género, para poder dejar crecer el cabello, las uñitas, para vestirse. Generalmente pasa con las mujeres trans. Y esto varía, ¿no? Puede ser desde los 16 hasta, no sé, o sea, tengo ahora chicas que no lo necesitan hacer porque su familia ya tiene una mejor información o mayor. Eso tiene que ver con la educación integral también, o sea, en las aulas, cómo están creciendo los papás y las mamás para saber cómo tampoco nacen sabiendo cómo ser una mamá trans o un papá trans. Entonces, ahí tiene que ver mucho la educación que tienen y también las religiones. ¿Te acuerdas de esta que quería que le llamaran ella? Sí, ella. Ella, ¿no? Entonces, compañere, exactamente, compañere. Obviamente esto fue tema de discusión. En una ocasión a mí me lo preguntaron y yo dije, bueno, si finalmente quiere que le digan compañere, pues dile como quiera y listo. Y ya, o sea, no entremos en discusión ni entrar a juzgar que por qué, o sea, no, o sea, finalmente es decisión de cada quien, ¿no? Eso es lo que hay que respetar. Y ya que estamos en estas del respeto, ¿qué pasa con las leyes en México? Solo sabemos matrimonio igualitario. Sí, pero hay muchas otras cosas como que se necesitan. Necesitamos la ley de identidad de género. Cuando decimos ley de identidad de género es justamente para que yo pueda ser reconocida con mi identidad, con mi personalidad, como dice la Constitución, el derecho a la identidad de género, al desarrollo libre de la personalidad, a la individualidad, entre muchas otras cosas. Okay. Es algo que necesita la población LGBT. Ya no le llamo comunidad, sino le llamo población o ciudadanía LGBT. Comunidad, porque por ejemplo hay comunidad gay, hay comunidad trans, hay comunidad no binaria que finalmente hacen una población. Y son parte de la población. Exacto. ¿No? Entonces necesitamos la tipificación de crímenes por odio también. O sea, cuando se asesina a alguien, cuando hay un homicidio hacia personas por solamente ser gays, hasta simplemente por la expresión que puedan tener, porque a ti no te gusta si es una trans morena, si es una trans blanca, femenina, bla, bla, bla. Se necesita tipificar, porque lo hacen con mucha hazaña. Es como el feminicidio. Okay. Entonces, no matas a un hombre, a un macho, pues, con una hazaña nada más porque es macho, ni porque lo quieras violar. A diferencia, y como aunando un poco al tema de compañere, es que todo lo femenino, todo lo que no encamina un aspecto o ¿cómo explicarlo? Algo rígido del machismo, es como no estás bien, ¿no? O sea, algo que vaya en contra. Lo que hace la palabra ella, generalmente más allá de sí es dignificar a las personas no binarias, pero es la
incomodidad que causa la palabra dentro de un sistema patriarcal. Porque incluyendo... hasta lo rebotaron para que exista en el diccionario de la Real Academia Exacto, Española. pero ¿quiénes hacen las leyes o quiénes las hicieron y quién formó las hombres, machos, por así decirlo? Porque hasta hay gays, o sea, gays que no son homofóbicos, son plumofóbicos o transfóbicos. Eso existe también. Ok. No sé si te pasa que hay gays que dicen, no, pues es que es pura ridiculez la marcha, ¿no? O sea, pues mira, como que quieres que le respetes y mira Qué cómo está. ridículos, ¿no? Ah, pero no veas en el carnaval, ahí estás ahí, ¿no? O sea, ahí sí. Marcha no, pero carnaval sí, ¿no? ¿Quién crea el carnaval? Desde algo como también entre el católico y entre lo patriarcal, que tiene que ver con la fiesta también de la carne. Ah, pero lo LGBT no, ¿no? O sea, porque yo no. Yo soy, pero como tú no. Entonces, Exacto. Es el rechazo, vaya. entonces en leyes falta esto, identidad de género. Mira, el matrimonio igualitario sí es chévere, pero hasta el día de hoy todos los estados supuestamente ya aprobaron el matrimonio igualitario, pero de ahí a que realmente lo hagan es otra lucha. Por ejemplo, Nuevo León acaba de ganar y fue súper sonado porque hubo todo movimiento, la mayoría del Movimiento Ciudadano y el PAN votaron en contra. De hecho, es el estado número 28. O sea, Me parece que sí, ahí 28. Sí, fíjate que luego con tantos datos yo no puedo porque no apunto. Es el estado número 28 en el que acepta, o sea, yo pensé que ya, o sea, una vez... O sea, a nivel nacional aquí, está aceptado. Sí, pero, o sea, ya decides casarte, o sea, todavía es más complicado. Pero todavía no hay como que el formato o cosas así por el estilo. O sea, ya tienes... O sea, lo que pasa es que ya la aprobaron. Pero entonces, ¿cómo hay que modificar lo que se tiene que modificar dentro del sistema? Y cuando hablo dentro del sistema, más que del sistema, es el sistema de las computadoras, el centro, las bases, no sé, el papeleo, sí, exacto. La impresión y todo. O sea, es decir... ¿Cuesta todavía más trabajo el ir a hacer tu documentación? Digo, cuando te casas, claro, te piden tu acta de nacimiento, Entonces, debería ser algo administrativo, así como cualquier persona que se va a casar con cualquier otra persona que se quiera casar. Y entonces complicado. Pues sí, porque ahí sigues luchando con eso, ¿no? O sea, finalmente es como, ay, sí, les vamos a decir que sí, ya. Bueno, pero entonces ya me dijiste que sí, pero cúmplelo. Modifica, sí, modifica. Y esa es otra lucha. ¿Y qué hay de la adopción? Las adopciones homoparentales y lesbomaternales también se tienen que hacer con amparos. Son un tema también complicado porque algunas veces entra el tema del vientre subrogado también, perdón. Sí. Ok, pero yo, si es, por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo, una familia, una pareja lesbomaternal, donde... Lesbomaternal, 2 mujeres. 2 mujeres. Okay. Donde se utiliza el óvulo de una, pero se introduce en el útero de la otra. Ajá. Finalmente, las dos están siendo Tiene la sangre claro, de las dos, ¿no? O sea, el ADN de las dos. Ajá, y entonces estoy decidiendo que ella sea su otra mamá. Y luego la gente dice, ¿cómo que su otra mamá? Sí. Pues sí, o sea, su mamá y punto, somos las mamás, así como la abuela es mami, no sé, mami Julia, ¿no? Sí. Y mi mamá es Julia, mamá Julia y mami Julia. Son tus 2 mamás, haz de cuenta, no sé. Es más complicado igual, ahí tienes que invitar a alguien también. Para que se adentre en esos temas que también a veces yo no puedo hablar de todo, como que Pero no. es que sí, o sea, tú como mujer, sí, cuando tienes a abuelita y mamá, las 2 son tus mamás. Mi mami, ¿no? Así se enojan si les dicen abuelas. Un beso a mi abuela que seguramente nos está viendo. Y bueno, pero todavía más complicado aún cuando... Yo siento que es más complejo si son 2 hombres. Pues es que fíjate que sí, y yo tengo ahí algo lo que me está pasando es que estoy viendo que sí hay cada vez más familias homoparentales, ahí es homo de hombres, parentales y de padre, porque pues tienen mayor acceso a desde el privilegio patriarcal a empleos y todo esto. Económicamente. Pero lo que buscan, lo que me he dado cuenta es que la mayoría de estas parejas intentan seguir el camino de la familia tradicional. O sea, te bautizo y te llevo a la iglesia, somos gays, pero somos buenos hijos de Dios, no sé. Ajá. Como que esto, o sea, según me estoy dando cuenta en algunos casos es más fácil para ellos, sí,
porque es como una adopción. Entonces es un tema ahí complejo porque no es lo mismo la adopción que en las mujeres que yo parí, o sea, o yo tuve a la bendición. A la bendición, a la criatura. En ese otro caso entra el tema del vientre subrogado, que solamente hay 2 estados en la República que lo aprueban, ajá, y también con qué tipo de aprobaciones. Y es como dar en adopción. Entonces ya entra otro tema legal que tendría que ser la adopción homoparental o la adopción lesbo-maternal o la adopción LGBT. Porque digamos que yo, muñeca, no quiero compartir mi vida con nadie más, pero quiero adoptar pues, el caso del niño, o sea, tú quieres, o sea, podría estar bien conmigo, soy una buena persona, tengo un buen trabajo. ¿Cuántos niños hay esperando una familia? Exacto. O sea, hay cantidad de niños esperando una familia. Y si hablamos del tema laboral, ¿cómo te ha ido a ti? El tema laboral es más complicado ahí sí para las personas trans, porque una persona lesbiana o un hombre gay es más fácil que encuentre empleo porque no tiene problema con lo que dicen mis papeles de identidad con mi expresión de género. Ya. Es complejo, por eso ahorita se está impulsando una ley que se llama cupo laboral. En Argentina ya existe. Bien. Entonces, pero aunque en Argentina y aquí también, sin embargo, se está buscando que se amplíe a todos los sectores. Lo que busca el cupo laboral es que el 1%, como en Argentina, de los... ¿De la plantilla? De la burocracia, más bien de los empleos burócratas. Empezando por ahí. Claro, esté representado por el 1% de población trans. Okay. Y aquí entra un tema también que a veces luego por eso me dicen cosas los chicos trans masculinos, porque es que es más aceptado y es más fácil que un hombre trans esté dentro de cualquier sector, tanto del empleo, de la escuela, que una mujer trans. Es que luego vuelvo al tema de que ¿cómo decirlo? O sea, la mujer trans es como, ay no, vete para allá porque tú eres mujer, es de chijotillo, ¿no? Pero un hombre o una lesbiana es como, ven, tú quieres ser como nosotros, ¿no? Quieres ser macho, ¿no? Algo así. Como que lo celebran más. Sí, y eso es como más fácil para ellos. Ya es eso. No estoy diciendo que sea fácil, pero es un poquito más fácil para ellos. No, es más fácil para ellos, sí. O sea. Ok, ¿y tú sí has ido a buscar empleo? O sea, sí te ha tocado ir a tocar puertas. Sí. ¿Y qué pasa? No, es un poco imposible porque además, ahora sí yo tengo 36 años, entonces yo solo tengo la secundaria. Supongamos que yo voy a alcanzar o que yo abrí brechas para poder encontrar espacios seguros donde hayan empleos para personas trans. Sí, pero yo ya no encajo ahí ni por la edad y porque no tuve ese conocimiento, porque no tuve secundaria, porque no tengo títulos. Okay. Entonces la mayoría de las mujeres trans están en el trabajo sexual o en trabajos informales. Meseras, cantineras, cocineras, estilistas, lo que no te requiera un título profesional o una cédula profesional más bien, porque títulos profesionales está para el estilismo, se necesita. Claro, exacto, para todos se necesita. Entonces, es difícil y aunque yo pueda encontrar, es algo que me ha llevado mucho. O sea, mi identidad de género, mi cambio, también me llevó mucho tiempo, porque la tuve que hacer con un amparo. Y yo busqué que fuera un amparo que no pudiera pagar y lo hice con mis medios, con mis conocimientos, con ayuda de algunas personas, sí, pero fue muy difícil porque el Estado te lo niega y luego ahí tienes que estar dando, entonces lo hice y ahora damos ese acompañamiento a personas trans que lo quieren hacer. Y o sea, sigue habiendo la necesidad de un amparo. Sí, sigue. Nunca ha habido una ley de género. ¿Y hasta cuánto me puedo gastar? Si lo haces con tus propios medios, para una persona que vive en la ciudad de Mérida, te puedes gastar entre 3,000 pesos, entre 1,500 y 3,000 pesos, la verdad. No es como, y eso es en un lapso de entre 3 y 6 meses. O sea, que dices tú, bueno, poquito a poco, claro. Me voy a esperar. Pero un abogado, una abogada, te puede cobrar entre los 8,000 hasta los 20,000 pesos. Si te lo hace un abogado o una abogada. Ahora, si lo haces otro también por tus propios medios, pero eres del interior del estado, sí te vas a ir un poquito caro,
porque el centralismo, o sea, tienes que venir a la ciudad de Mérida, al registro civil de la ciudad, dejar tus papeles, regresar a tu ciudad o a tu pueblo, o a tu comunidad, y ahí tienes que estar, con el ir y venir. ¿Cuántas solicitudes? Bueno, ¿Cuántos procesos? Como lo hacemos y como nos resulta, son un proceso que es el cambio de nombre, que no debería de ser. O sea, primero tienes que venir a cambiarte tu nombre. Eso lo puede hacer cualquier persona, no solamente personas trans. Ya hasta los apellidos los puedes cambiar de orden, ¿no? Es como que tú digas, yo Judith, no me gusta que me hayan puesto Judith y me quiero llamar, como de hecho hay algo que siempre digo, no hay nada más propio porque te dicen Judith con J alta o grande. Judith sin H, digo. Es un nombre propio. Pero no hay nada más propio que tú elijas cómo te quieres A mí llamar. me hubiera gustado llamarme Georgina. Pues Mi vas y papá te se pones. llamaba Jorge, entonces, o sea, no, así qué como que interesante. bueno, o sea, no estaría tan mal, ¿no? Pero eso ya es una decisión la cual no es complicado o No es complicado, pero fíjate que es complicado cuando dices, ay, pero ¿por qué te quieres cambiar tu nombre? Porque si tú, a uno femenino si eres masculino, ¿no? Pero para las personas hetero no. O sea, Pues pues, tendría que ser Daniel, porque pues, Daniel puede ser para hombre y para mujer, ¿no? O sea, justo me llamo Dafne porque mi nombre, a mí mi mamá y mi papá me pusieron Edwin Iván. Ese es mi nombre de nacimiento, Ay. de mi acta de nacimiento primigenia. ajá. Pero yo no quería, yo quería llamarme Virginia o Ivana. Ujú. O sea, nada más una A, completarle el Iván. Iván es muy bonito el nombre. Entonces, cuando le empezaron cuando salió la ley de que te podías cambiar el nombre, ahí yo fui. Y es batallar porque obviamente es que no puedes, tiene que ser un nombre mixto. Que no, y te van a nada más elegir entre Michelle, Cristian. Ah, no, bueno. Y yo, ay. De su padrón, así como Sí, y Dafne en ese entonces era el director del registro civil, que también fue un diputado, que se llama Dafne López, y por eso y como Dafne también era de Scooby-Doo, pues Dafne. Y yo dije, ay, pues ya que me urgía a cambiar los papeles. Y entonces el proceso es, cambias tu nombre. Una vez que cambias tu nombre, metes tu solicitud pidiendo que te cambien la identidad de género. Esperas una negativa que te Ok. tiene que entregar al registro civil que dice, tú no te puedes cambiar tu nombre porque así asado, porque en la ley constitucional de Yucatán no se puede. No, eso te lo sabes de memoria. Ah, después No me voy. te- Me voy a un amparo, dices tú. Bueno, entonces ya me entregaste la negativa, voy y solicito un amparo. Como ya me lo negó la Defensoría Pública del Estado, me voy con la Defensoría Pública Federal. Ok. Y ya empieza otro proceso donde se mete la demanda y eso tiene que pasar un proceso donde lo que ayuda y por qué primero nos cambiamos el nombre es que el juez o la jueza, con su criterio, dice que tú estás segura de lo que eres. Entonces, como ya te cambiaste el nombre, pues sí quieres ser lo que dice que es o que va a ser. Entonces, Y eso es el acompañamiento que ustedes dan en sí, Comando claro. Trans. Sí, porque luego, aparte de eso, que ya antes yo no lo quería contar porque era así como que mucha gente se aprovechaba de eso y les cobraba y les malinformaba y todo, Sí. pues es que viene un proceso después de si tienes los documentos de la SEP, de la preparatoria, de la licencia, de la cédula profesional, de todo, o sea, depende de qué tan avanzado ya hayas estado en estos temas de... CURP, métete tú a pensar en el RFC, no, bueno, Sí. es todo un... La CUR tiene que ser homologada, unificada. Casualmente antier me preguntaba una chica, o sea, yo no tengo problemas ni con papeles de escuela o algo así, pero tengo un problema porque es que la placa de mi moto y, ¿cómo me dijo? Mi crédito por una moto está a mi nombre anterior. Y ahorita que quiero pagar el seguro y cambiar la placa, ¿qué hago? Porque el banco dice que ellos no tienen ese protocolo. Y entonces estamos como que a ver qué hacemos. Y ahí hay otra área de oportunidad, empezando también con el tema de los créditos. O sea, es que se va haciendo así, es el Sí. abanico de todas las modificaciones que hay que hacer, ¿no? Sí, eso no había pasado, pero ahí le vamos a buscar y eso ya abre otro campo, porque también es que cuando lo hicimos, por ejemplo, en la UADI, salían personas de la administración, o sea, que ya trabajan en la UADI. Y se abren, ¿no? Como que yo soy una persona trans y siempre quise que pasara esto con las estudiantes, porque conmigo no pasó. Pues Y ahora que pasó con los estudiantes, pues también que sea con nosotros. Entonces se abre un espacio ahí donde también hay un espacio laboral más sensible y más
bonita. Perfecto. Oye, muñeca, pues ya prácticamente vamos a despedir. Entonces, ¿cómo vemos a Yucatán? O sea, ¿cómo vamos con todo este tema de la diversidad de género, con las personas trans principalmente? Es lento, va a pasar en algún momento, tiene que pasar, no es que nunca vaya a pasar, no, sí va a pasar. Lento, pero también lo que siento y rescatando algo como un tipo, haciendo como un tipo de resiliencia, es que mientras más lo niegan, más se les hace el escándalo y más va a avanzar, porque mientras más, sí, pues es como algo como cuando te dicen, es que mientras más te lo niegan, más lo Claro, quieres. o sea, no, y ustedes sí. No, pues sí, ¿no? Y aún no, ponle 2 veces sí, y aún no, y ahí sigues y sigues. Pues ojalá, de verdad, ojalá que empezando por la no discriminación, empezando por erradicar el odio hacia las personas que pertenecen a la población LGBT+, y bueno, nada, es más el respeto, todos somos iguales, todos seguimos siendo personas. Sí, Queremos igual, pues es que sí, amamos somos igual, personas. ¿no? Somos personas. Pues muchísimas gracias, muñeca, me encantó platicar contigo. Hay más para platicar, pero ya tenemos limitado el tiempo y tú tienes que ir a hacer tus cosas. Así que, pues, un abrazo a todos ustedes, a todes también. De verdad que mis respetos, hay que tener valor para aceptarse. Ay, Tal cual es, ¿no? Tal cual sí, es. sí. Y tú eres, ya me consta que sí, le has luchado, le has buscado. Y un abrazo a tu hermanito también, ¿no? Gracias. ¿Cómo se llama tu hermanito? Se llama José. José, un beso para José. Pues muchas gracias. Sus comentarios, ya saben, los leemos a través de Espacio 42 TV en el marco ya del Día Mundial de la Diversidad de Género. Hasta la próxima. Espacio 42.